¿Te ha pasado que alguien dice o hace algo y, sin darte cuenta, te enojas más de lo que quisieras? A veces es una mirada, un comentario o simplemente el silencio de alguien que no responde. Y ahí estás tú, sintiendo cómo la rabia te quema por dentro mientras piensas, ¿por qué dejo que me afecte tanto? Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez ha llegado el momento de aprender lo que Marco Aurelio descubrió hace casi 2000 años. Que nadie puede molestarte sin tu permiso. Marco Aurelio no era un monje ni un filósofo de biblioteca. Era el hombre más poderoso del mundo, rodeado de traiciones, guerras y críticas constantes. Y aún así, mantenía la calma. No porque fuera insensible, sino porque entendió que la verdadera fuerza está en controlar lo que pasa dentro de ti, no fuera. Él escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Esa frase, si la entiendes bien, puede cambiar tu vida. En este video vas a descubrir cómo aplicar las lecciones de Marco Aurelio para que nada ni nadie vuelva a robarte la paz. No es teoría antigua, es una guía práctica para aprender a dominar tus emociones, incluso cuando el mundo parece estar diseñado para hacerte perder el control. Así que quédate, porque cuando termines de ver esto, no volverás a reaccionar igual ante nada ni nadie. Y antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Comenta la frase «Nada externo puede perturbar mi mente» para sellar tu compromiso con la calma interior. Y si conoces a alguien que se deja llevar por la ira o la frustración, compártelo con esa persona. Quizás este mensaje sea justo lo que necesitaba escuchar hoy. Gracias por hacerlo. De verdad, tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que transforma, no solo entretiene. Primera lección: observa tu emoción antes de reaccionar. Marco Aurelio tenía una habilidad que lo hacía diferente de casi todos los hombres de su tiempo. Observaba sus emociones antes de actuar. En sus meditaciones escribió: no te dejes arrastrar por la primera impresión. Lo que quería decir era simple pero poderoso. No eres tus emociones, eres quien las observa. La mayoría de las personas reacciona sin pensar, como si cada emoción fuera una orden. Pero él entendió que entre sentir y reaccionar hay un espacio, y que en ese espacio vive la libertad. Cuando alguien te dice algo que te hiere o te provoca, tu cuerpo reacciona al instante. Sube la adrenalina, el corazón se acelera, la mente se nubla. Es pura biología. Pero en ese momento, si logras reconocer lo que estás sintiendo sin actuar desde ello, recuperas el control. La ciencia lo confirma. Estudios del National Institute of Mental Health demuestran que nombrar una emoción activa la parte racional del cerebro y reduce su intensidad emocional. Por eso, si dices mentalmente «esto es ira» o «esto es frustración», tu mente empieza a calmarse. Marco Aurelio practicaba esto todos los días. En lugar de reaccionar ante la traición o la crítica, observaba lo que su mente le decía. Esa pausa era su poder. En nuestra vida moderna, esa pausa puede ser tan simple como respirar 3 veces antes de responder un mensaje o guardar silencio cuando alguien te provoca. No se trata de reprimir, sino de mirar con distancia. Es transformar la emoción en información antes de convertirla en acción. Y ahora pregúntate algo. ¿Cuántas veces en tu vida te habrías ahorrado una discusión, un arrepentimiento o una herida si hubieras esperado unos segundos antes de reaccionar? Segunda lección. Recuerda que el otro actúa según su entendimiento. Marco Aurelio repetía una idea que, si la entiendes de verdad, puede liberarte de la mayoría de tus enojos. Cuando alguien te ofende, piensa que actúa según su idea del bien. Esta es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Las personas no hacen lo que hacen para molestarte a ti, actúan desde su propio nivel de conciencia,
desde su dolor, su miedo o su ignorancia. Y entender eso no significa justificar sus actos, sino dejar de tomarlos como algo personal. Lo que te hiere no es lo que hacen los demás, sino la interpretación que tú construyes sobre ello. Cuando alguien te critica o te trata mal, su comportamiento no dice tanto de ti como dice de él. Tal vez esa persona está proyectando sus frustraciones o simplemente no sabe otra forma de actuar. Marco Aurelio lo sabía muy bien. Era emperador y cada día debía enfrentar a personas que lo traicionaban o lo desafiaban. Pero en lugar de enojarse, se preguntaba a sí mismo qué entendimiento guía sus acciones. Y en esa pregunta encontraba paz. En términos modernos, esto se llama empatía cognitiva. Comprender la mente del otro sin justificarla, solo para no caer en la trampa emocional de la reacción. Aplicar esto en tu vida es sencillo, pero requiere práctica. La próxima vez que alguien te ofenda o te decepcione, detente un instante y di: está actuando según su entendimiento. Ese pensamiento corta el impulso de la ira y abre espacio para la serenidad. No se trata de dejar que te pasen por encima, sino de no permitir que la conducta de los demás determine tu estado interior. Tú puedes responder con firmeza sin perder la calma. Puedes poner límites sin perder tu centro. Eso es lo que Marco Aurelio llamaba vivir conforme a la razón. Y ahora te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces has sufrido más por tomarte algo como personal cuando en realidad no tenía nada que ver contigo? Tercera lección: elige tu respuesta, no tu impulso. Marco Aurelio entendía algo que hoy la ciencia ha confirmado. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside tu poder. Cuando alguien te provoca, cuando sientes que el enojo sube o la frustración te aprieta el pecho, ese momento, ese pequeño instante antes de reaccionar, es donde se decide tu libertad. El sabio estoico sabía que no podía controlar lo que los demás hacían, pero sí podía controlar cómo respondía. En sus meditaciones escribió: el que se domina a sí mismo es invencible, y esa frase es más actual que nunca. Piensa en la última vez que reaccionaste sin pensar. Dijiste algo que luego lamentaste o actuaste de una forma que no representaba lo mejor de ti. Eso ocurre porque el cerebro busca una descarga inmediata. Quiere liberar la tensión del momento. Pero ahí está la trampa. Cuando reaccionas desde el impulso, entregas tu poder. En cambio, si esperas unos segundos, si respiras y eliges conscientemente tu respuesta, cambias toda la dinámica. Estudios modernos sobre autorregulación emocional muestran que una simple pausa de 3 segundos permite que la mente pase de la parte reactiva, el sistema límbico, a la racional, la corteza prefrontal, dándote control sobre tu comportamiento y tus palabras. Marco Aurelio hacía exactamente eso, aunque sin conocer la neurociencia. Su práctica era mental. Cuando algo lo perturbaba, se recordaba a sí mismo que nada externo podía dañarlo si él no lo permitía. Ese entrenamiento constante lo convirtió en un hombre imposible de provocar. Tú puedes practicar lo mismo en lo cotidiano, antes de responder a un mensaje hiriente, antes de levantar la voz, antes de actuar desde la ira. Respira, siente el impulso, reconócelo y elige tu respuesta desde la razón, no desde la emoción. No se trata de ser frío, sino de ser libre. Y ahora te dejo una reflexión. ¿Cuántas veces en tu vida una sola pausa, una respiración consciente, habría cambiado completamente el rumbo de una conversación o incluso de una relación? Cuarta lección: cambia tu perspectiva. Nada externo es personal. Una de las ideas más poderosas que Marco Aurelio repetía en sus meditaciones era esta: las cosas no te hieren. Es tu opinión sobre ellas lo que te hiere. En otras palabras,
Lo que sucede fuera de ti no tiene poder por sí mismo, solo el que tú le concedes. La mayoría de nuestras reacciones nacen de creer que todo lo que ocurre es una ofensa personal, cuando en realidad no lo es. Si alguien te critica, no lo hace contra ti como persona, sino contra una imagen que tiene de ti. Y si alguien te falla, no lo hace para herirte, sino porque está actuando desde sus propias limitaciones. Comprender esto te libera de la carga de sentirte atacado por todo. Imagina que estás mirando un tablero de ajedrez desde arriba. Desde esa perspectiva ves todas las piezas, los movimientos y el contexto completo. Ya no estás dentro del juego, estás observando el juego. Eso mismo hacía Marco Aurelio cuando practicaba lo que hoy llamamos la visión desde arriba. Cuando algo lo perturbaba, mentalmente se elevaba y observaba la situación desde una mirada más amplia. Veía su problema, su enojo o su conflicto como algo diminuto dentro de un universo inmenso. Esa simple práctica disolvía su ira porque al ver las cosas desde lejos, dejaban de parecer tan personales o importantes. Tú puedes hacer lo mismo. La próxima vez que algo te moleste, haz una pausa y míralo desde la distancia. Pregúntate, ¿esto seguirá importando en un mes, en un año, en 10? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena perder tu paz hoy. Cambiar de perspectiva no borra los problemas, pero cambia completamente la forma en que los enfrentas. Te permite actuar desde la serenidad en lugar de reaccionar desde el orgullo o el dolor. Como diría Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si piensas con calma, vivirás en calma. Y aquí te dejo una pregunta para cerrar esta lección. ¿Cuántas de las cosas que te han quitado la paz en el pasado realmente tenían que ver contigo? ¿Y cuántas solo fueron una historia que tu mente se contó? Quinta lección. Usa la razón como escudo. Para Marco Aurelio, la razón no era algo frío ni distante. Era su escudo interior, su defensa contra el caos del mundo. En sus meditaciones escribió: que tu guía sea la razón común. Lo que quería decir con esto es que, cuando la emoción amenaza con dominarte, la razón puede salvarte, no porque apague tus sentimientos, sino porque te permite comprenderlos. La mente humana tiene un poder inmenso, puede convertir un simple contratiempo en una tragedia o una ofensa en una lección. La diferencia está en cómo eliges pensar. Cuando usas la razón como escudo, aprendes a filtrar la realidad antes de dejar que te hiera. Imagina que alguien llega tarde a una cita. Tu impulso inmediato podría ser pensar: no le importo, no respeta mi tiempo. Pero si activas tu razón, preguntas: ¿y si hubo tráfico? ¿Y si algo se complicó? En ese momento, tu mente cambia el ángulo y desactiva la emoción negativa. Marco Aurelio hacía esto constantemente. Ante cualquier situación, se preguntaba: ¿esto depende de mí o no? Si no dependía de él, lo soltaba. Y si dependía, actuaba con calma. Esa es la esencia del pensamiento estoico, usar la lógica para evitar que las emociones te gobiernen. La neurociencia moderna confirma lo que Marco Aurelio ya intuía hace siglos. La mente racional puede literalmente calmar el sistema nervioso. Cuando analizas en lugar de reaccionar, el cerebro reduce la producción de cortisol y aumenta la claridad mental. No es casualidad que los líderes más equilibrados sean los que piensan antes de hablar. La razón no es una barrera, es una brújula. Te permite responder con inteligencia sin dejar que la emoción nuble tu juicio. Y ahora quiero dejarte con una pregunta para que la lleves contigo. ¿Cuántas veces tus pensamientos han exagerado una situación hasta hacerte sufrir más de lo necesario, cuando una sola mirada racional habría bastado para mantener la calma? Sexta lección: la serenidad es el verdadero poder.
Marco Aurelio comprendió que el poder real no estaba en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. En un mundo donde todos reaccionaban desde la ira, el miedo o la vanidad, él eligió mantenerse sereno. En sus meditaciones escribió: "El hombre fuerte es aquel que puede dominar sus pasiones en medio de la tormenta". Esa serenidad no era pasividad ni indiferencia, era fuerza en su forma más pura. Cuando logras mantenerte tranquilo, mientras todo a tu alrededor se desordena, te vuelves imparable. La serenidad es el estado en el que nada externo tiene el poder de alterar tu centro, porque entiendes que lo verdaderamente importante siempre permanece dentro. El estoicismo enseña que la calma no es ausencia de emoción, sino dominio sobre ella. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de aprender a no ser arrastrado por ello. Marco Aurelio lo practicaba cada día, enfrentando guerras, enfermedades y traiciones sin perder su equilibrio. Su serenidad era contagiosa. La gente confiaba en él porque nunca se dejaba llevar por el pánico ni por la ira. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando eliges responder con calma, envías un mensaje claro: yo decido cómo me siento, no las circunstancias. Vivir en serenidad también es una forma de resistencia. En una sociedad que premia la reacción y el ruido, mantenerte en silencio y enfocado es un acto de rebeldía. Cuando todos gritan, tú eliges pensar. Cuando todos corren, tú eliges respirar. Esa tranquilidad consciente te da un tipo de poder que nadie puede arrebatarte, porque quien domina su mente, domina su mundo. La serenidad, entendida así, no es debilidad, es una forma avanzada de sabiduría práctica. Y ahora te dejo con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras que ninguna situación tiene permiso para robarte la paz? Séptima lección: acepta lo que no puedes controlar. Marco Aurelio escribió una de las frases más poderosas de toda su obra: acepta con serenidad todo lo que te llega, entrelazado con tu destino, porque nada ocurre que no esté en armonía con el universo. Esta enseñanza resume uno de los principios más profundos del estoicismo: la aceptación. No una aceptación pasiva, sino consciente. Significa reconocer que por más que desees que las cosas sean diferentes, hay fuerzas, personas, circunstancias, el tiempo, que simplemente no dependen de ti. Resistirte a eso solo genera sufrimiento. La paz no llega cuando todo sale como quieres, sino cuando aprendes a estar en calma, incluso cuando no lo hace. La mente humana tiende a pelear contra lo inevitable. Queremos que los demás sean diferentes, que el pasado no haya ocurrido, que el futuro no nos asuste. Pero Marco Aurelio comprendió que el verdadero equilibrio surge al dejar de luchar contra la realidad. Cada vez que aceptas algo que no puedes cambiar, liberas energía que antes gastabas en quejarte o resistirte. Esa energía puede convertirse en acción, en propósito, en fortaleza interior. La aceptación, entendida así, no te vuelve pasivo, te vuelve invencible, porque nada puede derrotar a quien ya no necesita que el mundo sea distinto para estar en paz. En la práctica moderna, esto se traduce en una pregunta sencilla: ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es no, suéltalo. Si sí, actúa sin quejarte. Esta distinción, que parece simple, transforma tu vida entera. Te ahorra frustraciones, resentimientos y desgaste mental. Es una forma de rendición inteligente. No renuncias a la acción, renuncias al sufrimiento inútil. Como diría Marco Aurelio, el arte de vivir se parece más a luchar que a bailar, y aceptar la realidad tal como es el primer paso para luchar con sabiduría. Y ahora te dejo con esta reflexión. ¿Cuánto más libre serías si dejaras de resistirte a lo que no puedes controlar y concentraras toda tu energía en lo que sí depende de ti?
Octava lección: practica el desapego emocional. Marco Aurelio sabía que uno de los mayores sufrimientos del ser humano proviene del apego a las personas, a los resultados, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. En sus meditaciones escribió: recuerda que todo lo que amas puede desaparecer en un instante. Por eso, míralo como si fuera prestado. No lo decía con frialdad, sino con sabiduría. Comprendía que todo en la vida es transitorio: la juventud, la fama, las relaciones, incluso la propia vida. Aferrarse a lo que cambia es la raíz del dolor. El desapego, en cambio, no significa no amar, significa amar sin miedo a perder. Cuando practicas el desapego emocional, dejas de depender del comportamiento de los demás para sentirte bien. Ya no necesitas que todo salga como quieres para estar en paz. Aceptas que las cosas pueden ir mal y aún así eliges mantenerte centrado. Marco Aurelio lo vivía todos los días. Perdió hijos, amigos y batallas, pero nunca perdió su serenidad, porque entendía que nada que realmente te pertenece puede ser arrebatado, y que lo único bajo tu control es la actitud con la que enfrentas cada pérdida o cambio. Ese es el poder que nace del desapego, no la indiferencia, sino la estabilidad interior. En el mundo actual, donde todo es inmediato y efímero, el desapego es casi un superpoder. Te permite disfrutar sin poseer, amar sin miedo y actuar sin obsesionarte con el resultado. Es una forma de libertad emocional que te vuelve más liviano. Cada vez que sueltas una expectativa, te haces más fuerte. Cada vez que eliges no depender de lo externo, recuperas tu energía. Y poco a poco, descubres que puedes tenerlo todo sin necesitar nada. Y quiero dejarte con una pregunta para esta lección. ¿Cuánto de tu sufrimiento proviene realmente de lo que ocurre? ¿Y cuánto proviene de tu resistencia a dejar ir lo que ya no puedes retener? Novena lección: convierte el obstáculo en oportunidad. Marco Aurelio escribió una de las frases más citadas de toda la filosofía estoica: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Con esto no hablaba solo de soportar las dificultades, sino de transformarlas. Cada obstáculo, cada problema o cada persona que te desafía es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Si algo te irrita, te está mostrando dónde necesitas paciencia. Si alguien te hiere, te enseña dónde aún hay ego. Si algo no sale como planeabas, te revela tu nivel de resiliencia. Marco Aurelio veía la vida como un entrenamiento constante del alma. Todo lo que parece un impedimento, en realidad es materia prima para tu crecimiento. Esta mentalidad cambia todo. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte, ¿para qué me está pasando? El dolor se convierte en propósito. La frustración se transforma en sabiduría. Y en lugar de sentirte víctima de las circunstancias, te conviertes en su alumno. Los estoicos no buscaban eliminar las dificultades, sino aprender a utilizarlas. En ese sentido, Marco Aurelio no veía la adversidad como un enemigo, sino como un maestro disfrazado. En la vida moderna, esta lección es más importante que nunca. Cada obstáculo, una ruptura, una pérdida, una decepción, puede hundirte o fortalecerte. Depende de cómo lo interpretes. La ciencia lo confirma. Estudios sobre resiliencia psicológica muestran que las personas que reinterpretan las dificultades como desafíos crecen más emocionalmente y se recuperan más rápido. Esa es la esencia de esta lección. No puedes controlar lo que te ocurre, pero sí puedes decidir qué significado le das. Y esa decisión lo cambia todo. Y ahora te dejo una pregunta que puede acompañarte cada vez que la vida te ponga a prueba. ¿Y si eso que hoy ves como un obstáculo fuera, en realidad, la oportunidad que tu carácter necesitaba para evolucionar?
Décima lección. Cultiva la calma en el caos. Marco Aurelio vivió rodeado de guerra, traición y enfermedad, y aún así logró conservar una serenidad que parecía inquebrantable. En una de sus reflexiones más bellas escribió: «El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo». Lo que quería decir es que la calma no depende de que el mundo esté tranquilo, sino de que tú lo estés. Es fácil estar en paz cuando todo va bien, pero el verdadero dominio comienza cuando logras mantener la compostura, incluso cuando todo parece derrumbarse. Para Marco Aurelio, la calma era un entrenamiento diario, no un estado pasajero. Era una práctica consciente de volver al centro una y otra vez, sin importar lo que pasara afuera. La clave para lograrlo está en cómo manejas tu atención. La mente, cuando se dispersa entre preocupaciones y futuros imaginarios, se vuelve vulnerable al miedo y a la ansiedad. Pero cuando aprendes a traerla al presente, a lo que realmente puedes hacer ahora, la serenidad aparece. Marco Aurelio lo hacía escribiendo cada noche en su diario. Era su forma de ordenar el caos mental y recuperar la claridad. Hoy podemos hacerlo con algo tan simple como respirar profundo, observar nuestros pensamientos sin juzgarlos o escribir lo que sentimos para entenderlo mejor. Esa calma no es debilidad ni resignación, es fuerza interior. Es lo que te permite actuar con claridad mientras los demás se dejan arrastrar por la tormenta. Cuando mantienes la mente tranquila, tomas mejores decisiones, comunicas con más empatía y sufres mucho menos. La calma es el terreno donde florece la sabiduría, y cuando la conviertes en tu refugio habitual, dejas de ser una víctima del mundo y te transformas en su observador lúcido. Y quiero dejarte con esta última reflexión. ¿Cómo cambiaría tu vida si en lugar de reaccionar ante el caos, aprendieras a ser la calma que el caos no puede tocar? Conclusión: el poder de quien se domina a sí mismo. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste lo que Marco Aurelio trató de enseñarle a sí mismo en cada página de sus meditaciones. Que el dominio más grande no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. Controlar tus emociones no significa no sentir. Significa sentir sin perderte dentro de lo que sientes. Significa que puedes vivir en un mundo ruidoso, injusto y cambiante, sin dejar que ese ruido te robe la claridad. Marco Aurelio lo logró en medio de guerras, enfermedades y traiciones. Nosotros podemos hacerlo en medio del tráfico, las discusiones y las frustraciones diarias. El principio es el mismo: tu mente es tu reino, y solo tú decides quién gobierna ahí. El estoicismo no busca que vivas sin emociones, sino que no seas esclavo de ellas. Cada lección que hemos recorrido, observar tu emoción, comprender al otro, elegir tu respuesta, mantener la perspectiva, usar la razón como escudo, aceptar lo inevitable, practicar el desapego, transformar los obstáculos y cultivar la calma, es una herramienta para una sola meta: vivir con poder interior, no el poder de controlar el mundo, sino el de mantener la paz incluso cuando el mundo pierde la suya. Porque cuando nada externo puede perturbarte, alcanzas la verdadera libertad. Y si este mensaje resonó contigo, quiero pedirte algo. Comenta la frase «Mi mente es más fuerte que mis emociones» aquí abajo. No como un simple gesto, sino como una declaración personal de que estás listo para vivir con más calma y conciencia. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos enseñanzas que pueden ayudarte a fortalecer tu mente y tu carácter paso a paso, como lo haría un verdadero estoico. Y si conoces a alguien que está luchando con la ira, el estrés o la frustración, compártelo con esa persona. Quizás este video sea justo la pausa que necesita para recuperar su paz interior. Gracias por estar aquí, por ver hasta el final y por apoyar este espacio.
Todo esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que no solo entretiene, sino que transforma. Porque como diría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más bueno eres, peor te va? Que ayudas, entiendes, perdonas y aún así terminas siendo el que más sufre. Das sin parar, evitas conflictos, te esfuerzas por no decepcionar y sin darte cuenta te vas desgastando. Y lo haces porque crees que ser buena persona significa decir que sí a todo, pero déjame decirte algo, no es que estés haciendo las cosas mal, es que te enseñaron a confundir bondad con debilidad. Y eso te está rompiendo por dentro, porque hay una bondad que nace del amor, pero también hay otra que nace del miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a que si no ayudas no te quieran. Esa es la bondad que te deja vacío. Y no es casualidad que estés viendo este video hoy. Tal vez necesitabas escucharlo, porque llegó el momento de entender que ser bueno no es callar ni aguantar. Es actuar con inteligencia, con límites y con dignidad. Mira, los estoicos lo tenían claro. Ser bueno no es dejar que te usen, es actuar con justicia, incluso cuando nadie lo entienda. Séneca decía que quien se somete demasiado enseña a ser despreciado. La bondad no está en complacer, sino en mantenerte firme sin perder tu humanidad. Porque cuando ayudas desde la debilidad, te desgastas. Pero cuando ayudas desde la fuerza, inspiras respeto. Y si esto resuena contigo, comenta aquí abajo. Ser bueno, pero nunca ingenuo. Esa será nuestra señal de que estás listo para aprender a actuar con el corazón, pero con inteligencia. Y si piensas en alguien que siempre da más de lo que recibe, compártele este video. Puede que sea justo lo que necesita escuchar hoy. Gracias por apoyar este espacio con tu suscripción, tus comentarios y por compartirlo. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que fortalezca tu mente y tu carácter. Lección 1. No todo el que ayuda, ayuda bien. A veces creemos que ser buena persona significa estar disponible para todos, todo el tiempo. Creemos que mientras más damos, más valor tenemos, pero eso no siempre es bondad. Muchas veces es miedo. Miedo a que nos dejen, a decepcionar, a que si no ayudamos dejemos de ser buenos. Pero el estoicismo enseña algo muy distinto. No todo el que ayuda, ayuda bien. Séneca decía que incluso las acciones más nobles pueden volverse destructivas si nacen del miedo o de la necesidad de aprobación. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría. Ayudan no porque lo hayan elegido, sino porque no se atreven a negarse. Piensa en esa vez que dijiste sí sabiendo que no podías, que aceptaste un favor, un trabajo o una carga emocional que no te correspondía solo para no quedar mal o no parecer egoísta. En el momento parece un gesto noble, pero por dentro algo se rompe tu respeto propio. Ayudar por miedo no es bondad, es autoabandono. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribió: haz el bien, pero hazlo por convicción, no por costumbre. Para el estoico, la virtud no consiste en hacer todo por todos, sino en hacerlo con intención y equilibrio. La verdadera ayuda se ofrece desde la fortaleza, no desde la culpa. El problema es que nadie nos enseña eso. Desde pequeños nos repiten que ser bueno es complacer, que decir no es ser egoísta, y así crecemos con la idea de que el amor se gana sacrificándonos. Pero el estoico no actúa por miedo ni busca agradar, actúa guiado por la razón, y eso le permite ser justo, no ingenuo, porque ayudar no siempre es sostener a alguien. A veces es dejar que se levante solo. No se trata de cerrarte al mundo, sino de ayudar sin convertirte en esclavo de los demás. Cuando ayudas desde el equilibrio, conservas tu energía, tu claridad y tu respeto propio. Y cuando ayudas desde el miedo, te pierdes a ti mismo poco a poco. Así que la próxima vez que alguien te pida algo y sientas esa incomodidad interna, esa voz que te dice no quiero, pero no puedo negarme, detente. Pregúntate, ¿estoy ayudando porque quiero o porque temo perder algo si no lo hago? Esa pregunta tan simple puede cambiar la forma en que das, porque el verdadero bien no nace de la sumisión, sino de la libertad de elegir. Y ahora quiero preguntarte a ti, que estás viendo esto,
¿Cuántas veces has ayudado sabiendo que no querías hacerlo, solo para no quedar mal? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Lección 2. Decir no también es un acto de bondad. Decir no es una de las formas más puras de respeto que existen, aunque durante años nos hayan hecho sentir que es sinónimo de egoísmo. Crecemos creyendo que si negamos algo, decepcionamos, que si no estamos disponibles, no somos buenas personas, pero en realidad, aprender a decir no es una de las formas más auténticas de bondad, porque protege lo más valioso que tienes, tu energía, tu tiempo y tu paz mental. Los estoicos sabían que no se puede servir bien a los demás si primero uno no está en orden consigo mismo. Epicteto lo dijo con claridad: antes de ayudar a alguien, asegúrate de que tú no necesitas ayuda. Esa frase resume una verdad poderosa: no puedes dar lo que no tienes. Cada vez que dices sí cuando en realidad querías decir no, estás haciendo una promesa con tu energía que no podrás cumplir sin vaciarte. No es un acto de bondad, es un acto de miedo, el miedo a ser rechazado, a parecer insensible, a perder afecto. Pero la vida no se trata de acumular aceptación, sino de construir respeto, y el respeto empieza contigo. Los estoicos enseñaban que tu deber no es complacer a todos, sino actuar con coherencia. Decir no no es cerrarte a los demás, es mantenerte fiel a lo que consideras correcto, es proteger tu equilibrio para poder seguir actuando con virtud. Porque no hay nada noble en ayudar a todos si al final terminas traicionándote. Piensa en esto: cuando siempre dices que sí, la gente deja de verte como alguien generoso y empieza a verte como alguien disponible. El límite entre ayudar y ser usado se cruza con un sí que en realidad querías evitar. Séneca decía que el sabio da con moderación, no por debilidad. El estoico entiende que el no no rompe la relación, la ordena. Enseña a los demás dónde termina tu espacio y dónde empieza el suyo. Y ese acto de claridad es mucho más valioso que cualquier favor hecho desde el cansancio o la culpa. Porque quien te valora de verdad no te exige más de lo que puedes dar. Así que la próxima vez que dudes entre decir sí o no, recuerda esto: cuando niegas algo desde la conciencia, también estás diciendo sí a tu bienestar, a tu descanso, a tu libertad. No necesitas justificarte ni explicar demasiado. Un no firme, dicho con calma, es una declaración de amor propio, y la gente que se ofende con eso simplemente no estaba acostumbrada a respetarte. Ahora dime tú, ¿te cuesta decir no aunque sepas que deberías hacerlo? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero saber cómo lo vives. Lección 3. La bondad sin límites termina en autodesprecio. Ser bueno sin límites parece, en teoría, una virtud, pero en la práctica puede convertirse en una forma lenta de destruirte. Porque cuando das sin medida, sin pausa y sin reciprocidad, lo que en un principio te hacía sentir útil y valioso, empieza a volverse una carga. Y no porque los demás te exploten, que a veces también ocurre, sino porque te acostumbras a olvidarte de ti. Marco Aurelio lo decía con una lucidez brutal: haz el bien, pero con razón, no con exceso. La bondad no se mide por cuánto das, sino por desde dónde lo das. Si lo haces desde la culpa o el miedo, te vacías. Si lo haces desde la fuerza interior, te fortaleces. Lo que muchos llaman ser buena persona, a veces es solo una forma elegante de autoabandono. Das tu tiempo, tu energía, tu paciencia, incluso cuando dentro de ti algo grita que ya no puedes más. Y lo haces porque piensas que si dejas de dar, vales menos. Pero el problema de dar sin límites es que tarde o temprano tu mente empieza a rebelarse. Aparece el cansancio, la frustración, el resentimiento y después la culpa. Entras en un ciclo en el que sientes enojo por los demás y vergüenza por sentirlo. Esa mezcla silenciosa pero constante te va desgastando. Y lo que comenzó como amor se transforma en autodesprecio. Séneca advertía sobre esto: el que se da sin medida se agota antes de poder servir con sabiduría. Los estoicos no creían en el sacrificio ciego. Para ellos, la virtud consistía en actuar con equilibrio, en saber cuándo intervenir y cuándo retirarse.
No se trata de dejar de ayudar, sino de aprender a hacerlo sin perderte. Cuando entiendes tus propios límites, tu ayuda se vuelve más pura, más efectiva. Porque ya no das para agradar ni para ser aceptado, das porque lo eliges y eso cambia todo. Dar con conciencia te llena, dar por miedo te rompe. Y si eres de los que siempre están para todos, pero nadie parece estar para ti, quiero que te preguntes algo con sinceridad. ¿A quién estás intentando salvar realmente? ¿A los demás o a ti mismo? Tal vez tu necesidad de ayudar es, en el fondo, un intento de sentirte suficiente. Pero el valor no se gana por cuánto entregas, se demuestra por cuánto te respetas. La verdadera bondad no exige tu destrucción. Quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste enojo contigo mismo por seguir ayudando a quien no lo merecía? Cuéntamelo abajo, quiero leerte. Lección 4. La verdadera bondad es fría y justa. A muchos les cuesta aceptar esto, pero la verdadera bondad no siempre es cálida, a veces es firme, silenciosa y hasta incómoda, porque no busca complacer, busca ser justa. En la vida, ser verdaderamente bueno no significa ser dulce o sumiso, significa tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando eso duele. Marco Aurelio, que fue emperador y filósofo, lo entendía mejor que nadie. Él podía perdonar, pero también sabía cuándo debía imponer justicia. Su compasión no era debilidad, era claridad. Actuaba sin rencor, pero tampoco con miedo, porque el estoico sabe que el amor sin razón se vuelve ingenuidad, y la compasión sin límites se convierte en autodestrucción. La bondad fría de la que hablaban los estoicos no es falta de corazón, es equilibrio. Es el tipo de bondad que puede mirar una situación con calma y decidir lo que es correcto, no lo que es cómodo. A veces, ayudar a alguien no significa sostenerlo, sino dejarlo caer para que aprenda a levantarse. Eso es lo que hace que la bondad sea justa. Actúa desde la razón, no desde el impulso. Séneca decía que ningún bien se hace si destruyes tu alma en el intento. Si das todo, incluso lo que necesitas para mantenerte en pie, lo que entregas deja de ser virtud y se vuelve sacrificio sin sentido. La frialdad de la bondad estoica no tiene nada que ver con ser insensible. Al contrario, proviene de un amor tan maduro que no necesita demostrarlo. Es esa serenidad que te permite ayudar sin perder tu centro, decir la verdad aunque duela y alejarte sin odio cuando algo te hace daño. En un mundo que confunde ternura con bondad, el estoico se diferencia porque no reacciona desde la emoción, sino desde la sabiduría. Ser bueno no es proteger a todos, es actuar de acuerdo con la justicia interior, aunque otros no lo entiendan. Esa es la bondad que permanece. Así que la próxima vez que alguien te llame frío por poner límites, recuerda, no estás siendo cruel, estás siendo justo. Y a veces, ser justo implica no complacer, implica actuar con la cabeza, aunque el corazón duela un poco. Esa es la clase de bondad que no se rompe con el tiempo. Déjame en los comentarios algo sincero. ¿Alguna vez te hicieron sentir malo por tomar una decisión correcta? Quiero leerte y saber cómo lo enfrentaste. Lección 5. La gente respeta al firme, no al débil. Puede sonar duro, pero es una verdad que pocos se atreven a admitir. La gente no respeta a quien siempre dice que sí, respeta a quien tiene el coraje de decir que no. En el fondo, todos admiramos a las personas que saben lo que quieren, que no se disculpan por poner límites y que actúan con firmeza incluso cuando eso incomoda a los demás. Séneca lo dejó claro cuando escribió: el que se somete demasiado enseña a ser despreciado, porque cuando entregas tu respeto propio buscando aceptación, terminas perdiendo ambos. No puedes pedirle al mundo que te valore si tú eres el primero en no hacerlo. Ser firme no es ser arrogante, es simplemente tener claro qué es lo correcto para ti. El estoico actúa con serenidad, no con miedo a decepcionar. Sabe que la firmeza no nace del enojo, sino del autocontrol. Por eso, cuando pone límites, no lo hace gritando ni justificándose, lo hace con la calma de quien no tiene nada que demostrar. La verdadera fortaleza no está en imponerse sobre otros, sino en mantenerse firme sin perder la paz interior.
Y cuando los demás perciben eso, te tratan de otra forma. Te respetan no por lo que dices, sino por la energía que proyectas cuando sabes quién eres y hasta dónde llega tu paciencia. El problema es que muchos confunden la amabilidad con debilidad. Creen que ser tranquilo es ser manipulable y terminan subestimando a quien actúa con compasión. Pero el estoico no busca ser temido ni querido, busca ser respetado. Y el respeto se gana con coherencia, no con complacencia. Cuando dejas de justificar tus límites, los demás aprenden rápidamente cuáles son. Lo que antes parecía distancia, ahora se entiende como claridad. Y esa claridad es magnética, atrae a quienes valoran tu energía y aleja a quienes solo querían aprovecharse de ella. Así que si alguna vez sentiste que la gente no te toma en serio, quizás no se trata de que seas demasiado bueno, tal vez solo te falta mostrar tu firmeza con calma. No necesitas levantar la voz para marcar un límite, solo mantenerte en tu decisión con serenidad. Esa es la fuerza silenciosa del estoico, la que no amenaza, pero tampoco se doblega. Y en un mundo donde casi todos buscan agradar, el que se mantiene firme se vuelve imposible de ignorar. Quiero que me cuentes en los comentarios, ¿alguna vez notaste que alguien empezó a respetarte más después de que empezaste a poner límites? Lección 6. No confundas ser pacífico con ser pasivo. La calma es una virtud, pero solo cuando nace del control, no de la resignación. Ser pacífico no significa quedarte en silencio mientras te faltan al respeto, ni aceptar lo que te hace daño solo para evitar conflictos. Muchos confunden la serenidad con pasividad, pero son cosas completamente distintas. La pasividad nace del miedo, la paz interior de la fortaleza. El estoico no se queda quieto por cobardía, sino porque entiende cuándo actuar y cuándo el silencio es más sabio que la reacción impulsiva. Epicteto lo enseñaba con una simple verdad: no confundas soportar con rendirte. Cuando eres pasivo, dejas que las circunstancias y las personas decidan por ti. Esperas que las cosas cambien solas, que el tiempo lo resuelva todo y terminas acumulando frustración. Pero el estoico no huye de los problemas, los enfrenta con claridad y sin perder la compostura. Ser pacífico significa actuar sin odio, pero también sin miedo. Significa tener la serenidad para no rebajarte, pero la fuerza para no permitir abusos. La diferencia está en la intención. El pasivo calla para evitar el conflicto. El pacífico elige cuándo hablar porque no necesita demostrar su poder. Piensa en esas veces que dijiste no vale la pena discutir, cuando en realidad estabas evitando defenderte. O cuando dijiste todo está bien, solo para mantener la paz externa, mientras por dentro te consumía la rabia. Esa falsa calma no es paz, es anestesia emocional. Y lo peor es que con el tiempo te desconecta de ti mismo. El estoico sabe que el equilibrio interior no se logra aguantando todo, sino discerniendo qué merece tu energía. Hay batallas que se ganan con acción y otras con silencio, pero ambas requieren conciencia, no pasividad. La paz real exige coraje. Así que la próxima vez que sientas que estás manteniendo la calma, pregúntate, ¿lo hago por sabiduría o por miedo? Si es por miedo, no es calma, es rendición. Si es por sabiduría, es fortaleza. Aprender a distinguir entre ambas es uno de los mayores actos de crecimiento que puedes tener, porque en este mundo ser pacífico con intención es una de las formas más altas de poder. Y ahora quiero saber de ti. ¿Te ha pasado que confundiste la calma con rendirte? Cuéntame abajo en los comentarios, quiero leerte. Lección 7. El estoico no busca agradar, busca actuar bien. Una de las causas más profundas del sufrimiento humano es el deseo de agradar. Nos pasamos la vida intentando ser vistos, comprendidos y aceptados por todos, olvidando algo esencial: hacer lo correcto no siempre te hará querido. Marco Aurelio lo entendió en carne propia. Como emperador, sus decisiones muchas veces fueron impopulares, pero jamás permitió que la necesidad de aprobación lo desviara de lo que consideraba justo. Los estoicos no vivían para complacer a nadie, vivían para actuar conforme a la virtud. Y esa es una diferencia enorme, porque cuando haces las cosas buscando aplausos, tu valor depende de lo que los demás opinen de ti.
pero cuando actúas desde la coherencia, tu valor nace de ti. Hoy vivimos en una cultura donde la gente mide su valor en me gusta, donde parecer bueno se ha vuelto más importante que serlo. Pero la virtud no necesita testigos. El estoico sabe que su tarea no es ser admirado, sino vivir en armonía con su conciencia. Séneca decía que la recompensa de una buena acción está en haberla hecho, no en los halagos, no en el reconocimiento, sino en la paz que sientes cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque nadie lo note. Porque cuando vives buscando aprobación, te conviertes en un actor. Sonríes aunque no quieras, ayudas aunque estés cansado, callas lo que piensas y lentamente te desconectas de ti mismo. Actuar bien no siempre se siente bien. A veces significa decepcionar a otros, decir cosas incómodas o poner límites que te hagan parecer frío. Pero el estoico entiende que agradar a todos es imposible y además inútil, porque si cambias constantemente para encajar, cada aprobación que obtienes pertenece a una versión de ti que no es real. La libertad comienza cuando entiendes que tu deber no es gustar, sino ser íntegro. Cuando vives desde la coherencia, puede que algunos se alejen, pero los que se queden lo harán por quien realmente eres. Así que deja de intentar convencer al mundo de que eres una buena persona. Sélo, no con palabras, sino con acciones, no para demostrarlo, sino porque esa es la única forma de vivir en paz contigo. Quien necesita ser comprendido por todos, vive esclavo del juicio ajeno, pero quien se rige por sus principios, camina libre, aunque lo camine solo. Dime algo, ¿te has sentido alguna vez agotado por intentar agradar a todos? Cuéntamelo abajo, quiero saber cómo lo has vivido. Lección 8. La bondad inteligente. Ayuda, pero no te pierdas. Ser bueno no significa entregarlo todo ni olvidarte de ti. Significa actuar con el corazón, pero también con estrategia. La bondad inteligente es esa que nace del equilibrio entre la empatía y la razón. Marco Aurelio decía que debíamos ayudar a los demás como una mano ayuda al cuerpo al que pertenece, con naturalidad, pero sin lastimarse. En otras palabras, ayuda, pero no te pierdas, porque si tu bondad te está drenando, entonces ya no estás haciendo el bien, estás sacrificándote inútilmente. La ayuda verdadera nunca exige que renuncies a tu paz. La bondad inteligente no busca reconocimiento ni recompensa, pero tampoco se deja pisar. Es esa fuerza tranquila que te permite dar sin vaciarte, amar sin perderte y cuidar sin olvidarte. No es frialdad, es sabiduría. Es entender que no puedes salvar a todo el mundo y que no hay nada de egoísta en cuidarte primero. Los estoicos creían que para ser útiles, primero debías estar fuerte, mental y emocionalmente. De nada sirve ofrecer apoyo si estás destruido por dentro. De nada sirve sostener a todos si tú eres el primero en caer. Ser bueno no debería doler, debería inspirar. La bondad inteligente también sabe cuándo detenerse, porque no todo el que necesita ayuda quiere cambiar, y no todo el que pide apoyo lo merece. A veces la mejor forma de ayudar es dejar que la vida enseñe lo que tú ya dijiste 1000 veces, y eso no es crueldad, es respeto. Respeto por el proceso del otro y por tu propia energía. El estoico actúa con compasión, pero no con ingenuidad. Da lo que puede cuando puede y lo hace desde la claridad, no desde la culpa. Esa es la diferencia entre el que da por amor y el que da por miedo a no ser suficiente. Así que, si quieres practicar una bondad que te haga fuerte, empieza por aprender a escucharte. Antes de decir sí, pregúntate, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? Si te vacía, no es bondad, es renuncia. Si te da paz, entonces es virtud. La bondad inteligente es el equilibrio perfecto entre el corazón y la mente, el punto donde puedes ayudar sin traicionarte, donde puedes amar sin perderte. Esa es la bondad que no te debilita, sino que te hace libre. Y ahora quiero que me respondas algo con total honestidad. ¿Cuántas veces sentiste que tu bondad te costó más de lo que te dio? Escríbelo en los comentarios. Te leo y te aseguro que no eres el único. Conclusión. Ser bueno nunca fue el problema. El problema fue que te enseñaron a hacerlo sin sabiduría.
Durante años confundiste amabilidad con sumisión, empatía con culpa y bondad con debilidad. Pero los estoicos lo sabían desde hace siglos. El verdadero bien no se hace por miedo, sino por elección. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, todos entendieron que actuar con virtud no era complacer, sino mantener la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Ser bueno no es dejar que te pasen por encima, es mantenerte firme sin perder la calma. Es tener la fortaleza de hacer lo correcto, incluso cuando eso no te hace popular. Si llegaste hasta aquí, quiero que te lleves algo muy claro. La bondad no es una obligación, es un arte que exige fuerza interior, claridad y autoconocimiento. No se trata de apagar tu corazón, sino de aprender a dirigirlo. Porque el que ayuda desde la razón nunca se desgasta, el que lo hace desde el miedo se destruye. Y tú no estás aquí para destruirte, estás aquí para aprender a ser luz sin consumir tu propia energía. El estoicismo te enseña que la virtud no se demuestra con sacrificios innecesarios, sino con actos conscientes, con límites sanos y con la serenidad de quien ya no necesita aprobación. Así que la próxima vez que te sientas culpable por decir no, recuerda esto: ser bueno sin sabiduría te debilita, pero ser bueno con inteligencia te libera. Porque cuando ayudas sin traicionarte, cuando das sin vaciarte y cuando eres compasivo sin dejar que te usen, ahí es cuando la bondad se convierte en poder. Esa es la clase de fuerza que el mundo necesita hoy. Personas que aman con conciencia, que ayudan con equilibrio y que viven con la calma de saber que hacen lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Y antes de cerrar, quiero que me dejes esta frase en los comentarios para sellar esta reflexión entre tú y yo. Ser bueno, pero con sabiduría. Si este video te ayudó a ver tu bondad de otra manera, compártelo con alguien que también da demasiado sin recibir lo justo. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, y si lo hiciste, es porque estás listo para empezar a vivir con más claridad, más fuerza y más paz interior. Gracias por ver, por comentar, por compartir y por formar parte de esta comunidad estoica. Todo eso nos apoya muchísimo